Ayer me encontré en las redes con Alberto Dajic, político y economista ecuatoriano, ex vicepresidente de Sixto Durán Ballén, quien allá por 1995 huyó del país para evitar una orden de captura en su contra que había sido emitida por la Corte Suprema de Justicia. Dajic, quien actualmente se desempeña como director del Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo de la Universidad Espíritu Santo, universidad de la que me gradué de 2 licenciaturas, emitió un tuit diciendo que ofendía a todo el pueblo ecuatoriano y que injurié al país. Además que emite una orden en el mismo comunicado cuando dice depórtenla. Así mismo. Señor Dajic, ayer le respondí en la misma red social como Alondra Santiago y lamento mucho que el pueblo ecuatoriano haya estado de acuerdo conmigo de principio a fin y que probablemente haya pasado las últimas horas evitando entrar en esa red social para no leer las verdades y las respuestas de los ecuatorianos que nunca olvidarán lo hecho por usted. A pesar de nulidades y amnistías, es la memoria de los ecuatorianos la que nunca lo absolverá. Se lo demostraron cuando en la mesa de transición estuvo a la derecha de Noboa y nos enterábamos que iba a ser el asesor o el consejero económico del ahora presidente. El repudio no demoró en llegar y ahora entendemos mucho más por qué la situación económica de Ecuador sigue sin crecer y se priorizan las privatizaciones, la eliminación de subsidios, el retroceso de los derechos laborales, incentivos para la banca y los empresarios privados y medidas económicas determinadas por el FMI que su gobierno está siguiendo al pie de la letra en silencio y de forma reservada. Vaya palabra que lo persigue, Dajic. Señor Dajic, usted ayer atentó contra la libertad de expresión, pero sobre todo atentó contra la libertad de prensa. Y le explico por qué. Esa es mi especialidad. Yo soy periodista, usted es economista, neoliberal, pero economista al fin. Lo que yo digo en mi canción es lo que sienten millones de ecuatorianos. El abandono total del Estado, la carencia de oportunidades y las políticas que solo deprimen, suprimen derechos y nos vuelve esclavos de la delincuencia y la falta de oportunidades. Dajic, ¿por qué en vez de coartar la libertad de prensa no habla de cómo el Banco Central de Ecuador prevé que al final de 2024 la inflación será de 3,5 o 4% considerando el efecto de las reformas a los subsidios de combustibles que su presidente quiere eliminar, llevándonos a un aumento de los precios de los bienes y servicios, lo que reduce el poder adquisitivo, cosa que ya pasa con el alza por pedido del FMI del IVA al 15%. Señor Dajic, ¿por qué en vez de exigir que me deporte no le dice a sus estudiantes que salgan de su metro cuadrado y vean cómo el poco o nada crecimiento de la economía ha generado desempleo, subempleo y precarización laboral? Señor Dajic, ¿por qué en vez de molestarse con una periodista y reproducir patrones autoritarios que limitan el ejercicio de este oficio, no le explica a su presidente que reducir el Estado y no generar políticas públicas que garanticen los mínimos derechos y oportunidades es lo que ha llevado a Ecuador a ser uno de los países más violentos de la región, con una alta migración y un estancamiento económico? ¿Cómo es posible, señor Dajic, que usted, quien huyó de Ecuador escondido en una avioneta de fumigación de plantaciones bananeras y se exilió en Costa Rica durante 16 años, sea capaz de olvidar el dolor que tuvo que haber sido salir de su país producto de la persecución política y ahora llame a que se me persiga de forma política, se me deporte de Ecuador, tierra en la que llevo 19 años, por dar mi opinión ante los atropellos de los últimos gobiernos, por ejercer mi trabajo periodístico? Corta memoria la de usted. Lo más peligroso de su tuit, señor Dajic, es que usted puede llamar al presidente, seguro lo tiene como número favorito, y decirle que actúe de forma autoritaria y se me deporte. Para él no será un problema. El autoritarismo ha quedado demostrado a nivel nacional e internacional. Entonces, señor Dajic, sus pecados no solo se limitan a lo que ya conocemos, lo que está en la historia, lo que no ha quedado reservado. Sus pecados, y haga la lista para que no se le olvide el domingo en la iglesia, van desde la xenofobia, el querer silenciarme, limitar mi libertad de expresión, limitar incluso e impedir que haga mi ejercicio periodístico, incitar a la violencia en mi contra y sobre todo pedir de forma violenta que se me deporte, sin fundamento alguno, reproduciendo actitudes autoritarias, violentas, nacionalistas y peligrosas.